Buenos días, soy Fraguas. La Tierra es plana. Es una afirmación que se tuvo por cierto durante milenios. Era algo que no se necesitaba estudiar ni poner en cuestión. ¡Qué tontería! Si fuera redonda, los de abajo se caerían. Sin embargo, había determinadas señales de ciertas élites que poco a poco anunciaban su esfericidad, y lo decía hasta la Biblia. Llave Dios reina sobre toda la esfericidad de la Tierra. No me digas el versículo ni nada de eso, que no voy a ser decente. Algo sabido por navegantes, por poderosos y por locos alquimistas que no podían anunciarlo so pena de pagar consecuencias nefastas. Hasta que un día, sin más, empezó a brillar la luz de la ciencia, o empezaba a ser más universal. Y alguien sacó este pensamiento y lo extendió a todas las cabezas pensantes. Hoy todos sabemos que la Tierra es redonda. Esto que te cuento, evidentemente, es una alegoría. Hoy en día, desvergonzadamente, pasa exactamente lo mismo con la democracia. La élite, los poderosos y los navegantes de la política saben de la existencia de la democracia, pero se lo callan y promocionan lo contrario. Y será así hasta que llegue el día en que en el español nazca cierta luz política, y entonces estos mismos que hoy callan nos darán lecciones de la verdadera democracia. Aquellos que hoy te lo niegan, mañana se proclamarán adalides de la libertad. Y ya pasó. La élite de la dictadura, aquellos que manejaron este país durante 40 años, te quisieron enseñar a partir del 78 qué era la democracia. Y así nos va. Y para enseñar que la Tierra es plana, o la democracia que nos hemos dado, no te sé la ironía, por favor, hay que adoctrinar a los niños. Se empieza con 10, 11 añitos en unas primeras lecciones sobre la democracia y se termina en cuarto de la ESO. Con 15 años, cuando más permeable era, te enseñan cierta democracia muy acorde a los intereses actuales. Cuando hablamos de democracia, lo primero que nos viene a la cabeza es una forma de gobierno donde el poder político reside en el pueblo. Además, en democracia hay elecciones periódicas, las decisiones se toman por la mayoría, existe separación de poderes y nadie está por encima de la ley. Así comienza el título de esta lección de cuarto de la ESO. Y suena como eso, como una democracia idílica, y además que la vivimos aquí en España. Para un chico de 15 años, imagínate, la panacea. No vamos a entrar directamente en lo de separación de poderes, que lo hemos hablado muchas veces, pero me quedo con la última frase que dice que nadie está por encima de la ley. Habría que mirar, por ejemplo, al monarca, a la familia del monarca, o incluso al gobierno actual, que saltándose la Constitución cuando ha querido durante la pandemia, está fuera de toda responsabilidad. Ningún juez en España se le ha ocurrido levantar ningún tipo de acusación contra determinada y semejante barbaridad. En una democracia, exactamente, nadie está por encima de la ley. En España ya hemos visto que sí. Ser demócrata significa, ante todo, defender la libertad de todos los ciudadanos para pensar, opinar y actuar como queramos, mientras no perjudiquemos los derechos de los demás. Precioso, y una verdad como un puño, pero esto no significa que esto sea la democracia. Me pregunto, cuando llegue la lección del liberalismo, ¿cómo lo van a explicar? Usando palabras diferentes, porque esto es exactamente la definición del liberalismo español. Tu libertad llega hasta donde empieza la del otro. Eso lo hemos oído siempre. Casi también vale para el mundo hippie. Vive y deja vivir. Entre otras cosas, evidentemente, que forma parte del gen demócrata, pero no es la democracia. En fin, tendencioso. Y continúa. En democracia las personas debemos poder manifestar libremente lo que pensamos, tanto en público como en privado, oralmente o por escrito. Del mismo modo, tiene que haber libertad de reunión, de manifestación y de libre circulación, con la única condición de que nos manifestemos de forma pacífica. Igual de tendencioso,
nos plantean el panorama que vivimos como si fuera una democracia, pero esto en cualquier Estado de Derecho, en cualquier Estado que tenga un ordenamiento jurídico con garantía de libertades y derechos, lo tienes, pero no significa que sea la democracia. Inglaterra, que es un régimen de libertades, tiene esto y no es una democracia. Cualquier socialdemocracia, un país un poquito avanzado europeo, tiene esto y no son democracias. Seguimos tendenciosos. Defender la libertad implica practicar el respeto hacia todas las personas independientemente de su origen, sexo, características físicas o forma de pensar. Por otro lado, vivir en democracia exige tomar parte activamente en la vida política y social de nuestro país. Esto significa que debemos informarnos acerca de las cuestiones que nos afectan y participar en la toma de decisiones para resolver los problemas. Defender la libertad implica practicar el respeto. Perfecto. La democracia exige el respeto. Oímos continuamente lo de tolerancia. La tolerancia implica una posición de dominio. El respeto es el fundamento de la democracia. Ahí correcto. Origen, sexo, eso todo viene en cualquier constitución del mundo. Y por otro lado, vivir en democracia exige tomar parte activa en la vida política. Pues no. Lo siento, pero no. Exigir en democracia pocas veces. De hecho, ninguna. Uno participa si quiere o no. Está en su derecho de participar de sus derechos y libertades o no. Eso de exigir es más de regímenes socialdemócratas o dictatoriales o autoritarios como mínimo. Esto significa que debemos informarnos acerca de las cuestiones. Lo mismo. Me informo si quiero, si no, no quiero. No implica vivir en democracia participar por obligación. La obligación en la democracia es todo lo contrario. Uno participa si quiere. Y un párrafo curioso dice: nuestra crítica hacia aquellas decisiones que no nos parecen justas, pues además de los valores de la libertad, el respeto y la participación activa, la democracia exige que todos seamos tratados con justicia, es decir, de acuerdo con nuestros méritos y según nuestras necesidades. Esto último, como que según nuestras necesidades. ¿Que la democracia te va a tratar según tus necesidades o según tus méritos? ¿En qué? Hombre, según tus necesidades es una democracia social. Socialdemocracia es igualarnos en lo material. Y eso nunca lo persigue una democracia. La democracia persigue la libertad de cada individuo. Una democracia social, la socialdemocracia, sí busca esa igualdad material, según las necesidades de cada colectivo. La igualdad en la democracia ideal que estamos describiendo no debe ser entendida como uniformidad que borra toda diferencia, sino como no discriminación. Hablamos, pues, de igualdad de oportunidades para acceder, por ejemplo, a los bienes y servicios básicos, al empleo o cualquier cargo político, sin importar el sexo, el nivel económico o cualquier otra condición. Por más que existan elecciones libres, un país donde los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos en pie de igualdad no es una verdadera democracia. Totalmente de acuerdo. Perfecto. El problema es que aquí en España acceder a un cargo político no está al alcance de cualquiera. No es un procedimiento democrático. Entrar en un partido no es fácil entrar en una lista para unas elecciones. Tienes que conocer al jefe, tienes que ser muy íntimo del jefe, tienes que tener un buen apellido, tienes que deber muchísimos favores y, bueno, quiero decir que una persona normal y corriente no tiene acceso a cargo político. En cualquier país con elecciones representativas solamente necesitas recopilar determinado número de firmas y no tienes que deberle la posición a nadie. Eso sí es democracia. En España no se da. Lo ponen como si todos, claro, el derecho lo tenemos. Lo realmente difícil es la posición, la forma de hacerlo. En fin, que estar en pie de igualdad es francamente difícil aquí en España. Así que, como lección de texto, está perfectamente redactado, pero como espejo de la realidad española, pues no. Y es que no tiene desperdicio. Sigue diciendo: uno de nuestros deberes como ciudadanos consiste en hacer un buen uso de los bienes y servicios públicos de que disponemos. Por ejemplo, nuestro deber cívico, mantener limpios nuestros parques, espacios comunes, respetar el mobiliario humano, hacer uso racional y adecuado de los servicios públicos. Es decir, no sé, yo creo que los chinos son una sociedad súper pulcra y educadísima en cuestiones sociales, en cuestión de comportamiento. Y no les veo yo mucha democracia. Es decir,
Esto no tiene que ver absolutamente nada con un régimen político como la democracia. Esto se llama civismo y educación. Y empieza en casa. Otra de nuestras obligaciones como ciudadanos tiene que ver con nuestra implicación en la vida política de la comunidad. La participación es un valor democrático fundamental y se trata de una obligación cívica. Obligación cívica, porque cada vez que le votamos contribuimos a fortalecer la democracia. Bla, 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 para el Parlamento, para las Cortes Generales. Y aunque tenemos el derecho a abstenernos, si no vamos a votar o si lo hacemos de forma irresponsable, tendremos mucha menos fuerza moral a la hora de reclamar o quejarnos a nuestro representante. Bueno, esto lo ha hecho el demonio. Esto es asqueroso, esto es tendencioso, esto es adoctrinar a los críos. ¿Cómo que tenemos que votar es un deber cívico? Un deber, votar. Votar es un derecho que se ha conseguido con los siglos, a base de protestas, de sufrimiento. Es un derecho político conseguido, o sea, conquistado. Y un derecho jamás puede ser un deber. Yo el derecho lo ejerzo o no a voluntad. Si no quiero ir a votar, si quiero abstenerme, no voy. Y es una forma de ejercer mi derecho al voto. ¿Cómo que que no tengo fuerza moral luego para quejarme de nada si no voy a votar? Pues claro que no, y menos en un sistema que no es democrático. No voto porque no me gusta el sistema. Yo sí, o aquel que decide abstenerse se comporta democráticamente, haciendo uso de su derecho a no votar. ¿Pero qué es esto de que tenemos una obligación al voto? Por otro lado, uno de los pilares del sistema democrático es la primacía de la ley. Todos los ciudadanos estamos sujetos a la ley y debemos cumplirla por igual, puesto que en democracia la ley es la expresión de la voluntad mayoritaria. De este modo nadie puede saltarse la ley invocando derechos o privilegios especiales. La ley es la misma para todos y su incumplimiento comporta sanciones que pueden ser multas o privaciones de libertad. Pues la principal ley que tenemos en España se supone que es la Constitución, la primera ley, y el gobierno se la ha saltado en pandemia. Y ni una multa, ni privación de libertad. Es más, ha habido gente que se ha saltado el ordenamiento constitucional con un golpe de Estado en Cataluña y se les ha indultado. Eso se llama privilegio. Y ahora están creando leyes desde el gobierno, que ya es triste, para quitar un delito prescrito en la Constitución y, bueno, y rebajar las penas a quien se lucre en el gobierno, en cualquier partido. Eso se llama saltarse la ley, saltarse la Constitución a la torera y pasa, continuamente pasa en España. Es una prueba de que en España no hay democracia. Otro pilar importante de nuestra democracia es el llamado estado de bienestar. Según la Constitución, el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno. Bueno, no voy a seguir, lo podéis seguir leyendo mientras hablo si queréis. El Estado no debe garantizar que todos los ciudadanos gocen de un nivel de vida digno. Según la Constitución, el Estado debe garantizar todo lo que pone en la Constitución, no eso solamente. Hablamos más adelante del trabajo. En nuestra Constitución pone que el trabajo es un derecho, por lo tanto, el Estado tiene el deber imperativo de garantizar el trabajo a cada ciudadano español. Es imposible, ¿verdad? Por supuesto que es imposible. Es la incongruencia de esa Constitución, que no es una Constitución porque no garantiza ni siquiera la separación de poderes, que es esencial para que haya democracia en España. Para que haya separación de poderes, el poder legislativo, los diputados, tienen que elegirse en elecciones separadas del poder ejecutivo, es decir, del presidente del gobierno, en otras elecciones separadas. Partiendo por ahí. Esa es la definición esencial de la democracia. Pero no es un estado de bienestar. Un estado de bienestar puede ser un paraíso fiscal. Es el estado de bienestar perfecto. Las leyes poquitas, el dinero guardado en paraísos fiscales y palmeras, sí. Eso es un estado de bienestar. Además, nos aproximamos, pero no garantiza que haya democracia. Continúa diciendo, esto significa poder acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Este es uno de los mayores vicios que hay en estas
mal llamadas democracias, que significa poder acceder a una educación que te da el Estado. Ese vicio, el de que el Estado da la educación, es terrible. Hay Ministerio de Educación. El Estado no tiene que educar, la educación está en casa. Y no está por casualidad. El Estado debe enseñar. Debería haber un ministerio de la enseñanza, de señalar el camino a aprender. Pero la educación, los valores, la forma de pensar, el criterio futuro debe ser trabajo de los padres y del entorno social cercano. Un Estado no debe educar, un Estado debe enseñar. Aunque es cierto también que puedes cuestionarlo cuando deben ser los impuestos y cuánto debe pagar cada ciudadano. Tal vez lo razonable sea apelar al valor de la solidaridad y establecer un modelo proporcional y progresivo, según el cual cada ciudadano contribuya en función de su nivel económico. Ya, les gusta demasiado la palabra proporcional, ¿vale? El principio de progresividad de los impuestos es claro. O sea, si quieres ser justo, tendrás que cobrar lo mismo que a mi vecino. En términos de porcentaje. Es la única forma de que paguemos igual. Que paguemos un 10, un 15%, ambos. El gana más pagará más, pero siempre pagarán lo mismo en términos porcentuales. El proporcional, trampa. Uno de los principales peligros para la democracia puede surgir cuando los ciudadanos se desentienden del bien común y solo buscan satisfacer su interés particular. Esto hay que añadirle al grave problema de la corrupción, entendida como el mal uso de los recursos públicos por parte de los responsables políticos. Para atajar estos problemas, tal vez sea necesaria una mayor participación de los ciudadanos en la vida pública, así como la promoción y defensa de un mayor control efectivo de la acción de gobierno. Bueno, esto es una contradicción brutal, pero brutal. Me voy a quedar con lo último, con lo de con un mayor control efectivo de la acción de gobierno. En un sistema proporcional como el que tenemos de votación, no existe el control efectivo de la acción de gobierno. No tenemos ningún control hacia el diputado. Un diputado gana su escaño y está 4 años intocable. No podemos revocar su escaño, no podemos revocar su acción de gobierno. Lo tenemos vetado. No hay democracia en España. Que los ciudadanos solo buscan satisfacer su interés particular, pues claro, no estábamos hablando antes de libertad. No empezábamos así la charla. Mi libertad me deja hacer todo lo que quiera mientras no dañe al de al lado. O ahora ya no se puede. Y añadir el grave problema de la corrupción. El sistema actual, el sistema de proporción, solo funciona con corrupción inherente. Si no hay un sistema democrático en los partidos, que son estatales, no hay libertad, no hay forma de gobierno sana. Pues en esta nos vemos. Esto es una lección que dan a los niños de 15 años, metiéndoles en la cabeza desde pequeño que la Tierra es plana, que en España hay democracia y cómo debe ser la democracia. En ningún momento dan una explicación real de que la democracia es la división de los poderes, de que un país sea garantista en derechos y libertades y reflejados en una constitución como debe ser una constitución con separación de poderes, es decir, representativa, en el que haya unas elecciones para elegir a los diputados y otras separadas para elegir al presidente del gobierno. Nada más. Garantizar una independencia judicial, sí es verdad que es otro de los poderes, pero es prácticamente políticamente más tenue. Los niños aprenden a que el buenismo, la solidaridad, el buen rollito, el civismo y participar por mi deber cívico del voto es una democracia, ¿no? Así hemos crecido todos. Algunos hemos abierto los ojos y les enseñamos a nuestros hijos a responder mal en estos exámenes, a suspender, como pasa, y luego ir a McDonald's a celebrar con una hamburguesa que has suspendido ese examen. Porque desde chico debes aprender una cosa, la rebeldía, ir contra el sistema que te quiere engañar u oprimir. Salud y libertad política colectiva. Acordaos ya de este símbolo porque a partir de ahora se va a ver mucho. Nada más, perdonad, ha sido largo, era necesario, repaso a todo el engaño que hacen nuestros hijos y
y suscríbete si has aguantado todo el vídeo. Muchas gracias. Adiós, amigo.